Cordial saludo. Hoy vamos a sustentar el trabajo de grado titulado Aprendizaje basado en juegos matemáticos para el fortalecimiento de las competencias matemáticas en estudiantes indígenas sicuanes de la institución educativa Cubey Puerto Gaitán Meta, alojados en un blog. El equipo de trabajo está conformado por John Alberto García Millán, Nelson Enrique García Ruiz, Lady Constanza Pineda Rodríguez y quien les habla, Alicia Pulido Martínez. Nuestro director de trabajo de grado, Ailina Donaivera Silva. Esta sustentación se realiza para la maestría en recursos digitales aplicados a la educación. Nuestro equipo de trabajo se planteó el siguiente problema de investigación. ¿Cómo fortalecer las competencias matemáticas en los niños sicuanes utilizando los juegos matemáticos y la aplicación de los recursos digitales? Objetivos. Objetivo general. Implementar el aprendizaje basado en juegos didácticos matemáticos para el fortalecimiento de las competencias matemáticas en estudiantes indígenas sicuanes de la institución educativa Cubey. Para llevar a cabo el objetivo general se tomaron 4 objetivos específicos. Identificar el nivel de dificultad que presentan las competencias matemáticas en los estudiantes sicuanes que participan en el club matemático, diseñar estrategias del aprendizaje basadas en juegos didácticos matemáticos, implementar las estrategias basadas en el aprendizaje basado en juegos didácticos matemáticos, evaluar estrategias basadas en el aprendizaje en juegos didácticos. Marco conceptual. Se retomaron los siguientes conceptos. Red, recursos educativos digitales, constructivismo, corriente pedagógica específica, cómo se debe brindar herramientas a los estudiantes. Didáctica es una disciplina que se encarga de estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Blog, sitio web donde uno o varios autores publican los contenidos. Y Sicuani, término asignado al pueblo Guahibo en los territorios en Bichay y Puerto Gaitán, donde se está desarrollando el proyecto. Metodología. Se refiere al conjunto de pasos y técnicas que se utilizan para realizar un estudio de investigación de manera rigurosa y efectiva. En la metodología se tomaron las siguientes: ruta de investigación, técnicas de análisis de instrumentos de recolección de datos, población y muestra, estrategia pedagógica de intervención, modelo de investigación, enfoque de la investigación y tipo de investigación. Tipo de investigación. Nuestra investigación es cualitativa, que permite describir y especificar las propiedades. Nuestro modelo de investigación acción participativa presenta la situación del problema, participación hermenéutica inicial diagnóstica, diseño y de intervención pedagógica, implementación de la propuesta pedagógica, evaluación de la propuesta pedagógica y reflexión hermenéutica final. La población y muestra. La población está ubicada en el colegio Cubey, que se encuentra ubicado a 15 kilómetros del casco urbano de Arimena. La muestra son los estudiantes del club matemático, que asisten 15 estudiantes aproximadamente. La categoría de estudiantes. Entonces, nuestro objetivo específico: identificar el nivel de dificultad de presentación de las competencias matemáticas de los estudiantes sicuani que participan en el club matemático. La clave son las competencias matemáticas, la variable son el pensamiento algebraico, las subcategorías son las operaciones básicas y el indicador son las percepciones de los padres de familia por el gusto del área de las matemáticas y la dificultad de las operaciones básicas. Nuestro instrumento y técnica son las entrevistas de padres de familia, la prueba de diagnóstica de estudiantes que pertenecen al club matemático. Nuestro segundo objetivo son diseñar estrategias de aprendizaje basadas en juegos didácticos matemáticos para el fortalecimiento de las habilidades matemáticas en los estudiantes del club matemático. El concepto sería el juego didáctico y la unidad didáctica.
La variable de nosotros sería construcción de actividades basadas en guías, trabajo y juegos. La subcategoría sería guías de trabajo. El indicador. El indicador sería incremento de las unidades didácticas con las actividades relacionadas con las operaciones básicas. Y el instrumento, la técnica, sería la observación del diario y el diario pedagógico. Nuestra tercera sería implementar estrategias basadas en aprendizaje basado en juegos, de juegos didácticos matemáticos para el fortalecimiento de las habilidades matemáticas de estudiantes del club matemático. La clave sería aprendizaje basado en juegos, la variable sería aplicación de la unidad didáctica, la subcategoría sería actividades de manejo de operaciones básicas, el indicador sería aplicaciones de material estructurado y por último la técnica sería observación y lista de chequeo. Nuestro cuarto objetivo sería evaluar las estrategias basadas en aprendizaje basado en juegos didácticos matemáticos para el fortalecimiento de la habilidad matemática en los estudiantes del club matemático. Nuestra clave sería la evaluación, nuestra variable sería autoevaluación por parte de los estudiantes, nuestra subcategoría sería revisión de actividades a desarrollar y nuestro indicador sería comparar e inferir sobre el conocimiento adquirido. Y por último, la técnica sería el trabajo colaborativo y participativo. Las técnicas y análisis de instrumentos relacionados con los datos. Entonces están nuestras encuestas, está el análisis matemático, la prueba diagnóstica, la triangulación y la unidad didáctica. Tenemos nuestra ruta de investigación que está diseñada por la siguiente. La fase 1 es diagnóstico, fase 2 diseño, fase 3 implementación, fase 4 evaluación y fase 5 reflexión. Intervención pedagógica. Se adentra en la intervención desarrollada dentro de este proyecto. Destacamos la implementación de juegos matemáticos como una estrategia innovadora y efectiva para mejorar el rendimiento académico y fomentar el interés por las matemáticas en los estudiantes indígenas sicuani. La intervención pedagógica está compuesta por 5 fases: diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y reflexión. La fase diagnóstica, el objetivo principal fue identificar el nivel de dificultad que presentan en las competencias matemáticas los estudiantes sicuani que participan en el club matemático. La estrategia de intervención pedagógica se inició a través de una entrevista al cacique de la comunidad. También realizamos entrevista al docente que se encarga de enseñar la lengua materna y luego realizamos encuestas a los padres de familia y a los estudiantes. Dentro de los hallazgos más importantes tenemos que se evidencia el manejo significativo que dan los indígenas sicuani a todo lo que pueden vivenciar. Y desde la cultura sicuani se hace referencia a las matemáticas como en el manejo del tiempo y las cosechas que ellos obtienen. En la encuesta a estudiantes evidenciamos que el estudiante sicuani es demasiado retraído, ensimismado, más bien tímido, y contesta con palabras monosilábicas al realizar el ejercicio de la encuesta. En algunos momentos los estudiantes guardaban silencio. En esta imagen podemos observar la entrevista que se realizó al cacique de la comunidad indígena sicuani, el señor Pablo Emilio Gaitán. Y en esta imagen encontramos la entrevista que se realizó al docente José Moreno, quien es el encargado de impartir la enseñanza de la lengua materna a los niños de la comunidad sicuani, quien manifiesta que para los indígenas sicuani el aprendizaje es a través de su vivencia diaria, que nace de su propio universo, teniendo en cuenta la madre tierra. El tiempo para ellos no es mes a mes, por lo contrario, se mide cada 24 lunas, espacio para tratar la convivencia con la naturaleza, sembrar, cosechar, pescar o ir de paseo. Diseño. El objetivo en la fase de diseño fue realizar estrategias de aprendizaje basado en juegos didácticos matemáticos para el fortalecimiento de las habilidades matemáticas en los estudiantes sicuanis. La estrategia de intervención pedagógica se desarrolló a través de una unidad didáctica, la cual se dividió en 4 temas, y estos temas se trabajaron a través de una guía. Dentro de los hallazgos más importantes tenemos
la capacidad de instruir y adaptar juegos tradicionales al área de matemáticas. Descripción de la unidad didáctica. Aquí pues podemos decir que se hicieron 8 actividades, las cuales se llevaron a cabo con los estudiantes sicuanis, una actividad por semana. Bueno, y llegamos a la fase de implementar. Aquí tenemos nuestro objetivo principal, que es desarrollar las estrategias basadas en el aprendizaje basado en juegos didácticos para el fortalecimiento de las habilidades matemáticas. Estas las desarrollamos mediante 8 sesiones llevadas a cabo un día por semana en el Club Matemático. Se realizó a través de guías didácticas. Nuestro instrumento de observación fueron videos cortos, fotos, la lista de chequeo, y como hallazgo principal tenemos la curiosidad que se desarrolló o se despertó en los estudiantes que participaron en el. Asimismo, nosotros podemos compartir todo este material visual y auditivo generado en este contexto de implementación y está alojado en un blog cuya dirección puede ser consultada en el siguiente link. Bueno, aquí nos encontramos en la página creada por el grupo Witsoro de aprendizaje basados en juegos. Nuestra página principal contiene el título Aprendizaje basado en juegos matemáticos para el fortalecimiento de las competencias matemáticas en estudiantes indígenas sicuani de la institución educativa Kuwait de Puerto Gaitán, Meta. Aquí podemos encontrar nuestra prueba diagnóstica, nuestro carrete de fotos. Aquí se determina lo que se hizo, la encuesta con Pablo Emilio Gaitán, la encuesta con el profesor de lengua materna y padres de familia y estudiantes. A continuación tenemos las unidades, tema 1, suma, nuestras actividades fundamentales que fueron la primera es agrupación con piedritas, donde los estudiantes fueron instruidos a contar de acuerdo a su contexto con lo que existía, en este caso piedras, en otros llevamos tapas. La segunda actividad para complementar es suma sin llevar, ¿cierto? Que este sí lo utilizamos fue con una serie de guías donde contenían unos ejercicios relacionados con unas paletas de colores. Aquí tenemos una imagen de una figura tallada sobre madera, pintada a base de manteca de mato, donde se especifica que los indígenas sicuanis no tenían un color específico, sino se valían de los colores que la naturaleza les podría proporcionar. Aquí tenemos nuestro tema número 2, que es la resta. En la resta utilizamos el pentomino. Primero utilizamos el pentomino en papel, ¿cierto? Donde ellos recortaron, adecuaron, realizaron ciertas figuras. Ya para nuestro segundo encuentro utilizamos un pentomino tridimensional, donde estaban entusiasmados porque podían palpar la figura, verla tridimensionalmente. Para ellos eso causó mucha sensación. Les gustó cómo crear nuevas figuras, animalitos, entre otros. Nuestro tema número 3, que es la multiplicación, llamada juegas dominó. Aquí podemos observar que les explicamos cómo se jugaba el dominó. El dominó. De este juego, lo que hicimos fue tomar ese dominó para que ellos pudieran multiplicar y hacer operaciones en conjunto. Tema número 4, la división, ¿cierto? Aquí utilizamos el tema palos mágicos. ¿Por qué palos mágicos? Utilizamos las regletas de Cuisinier como base. Al comienzo, la primera actividad fue explicar en qué consistían las regletas de Cuisinier. Y ya después lo que se hizo fue explicarles a los estudiantes cómo era que se dividía con las regletas de Cuisinier. Ya para el cierre tenemos nuestras conclusiones principales, nuestras recomendaciones, las reflexiones o lo que pudimos extraer como en sí de todo lo que nosotros vivenciamos. Los agradecimientos, una persona muy importante para nosotros fue el doctor Adonai, porque él nos
guió muy sabiamente en cómo abordar este tema, al cacique Pablo Emilio Gaitán, a las directivas de la institución educativa porque nos permitieron realizarlo allí, realizar el proyecto, a José Moreno, que es el docente de lengua materna, compañero de nuestra amiga Alicia, y a los padres de familia y estudiantes que estuvieron prestos para todo lo que se podía realizar en este proyecto. Ya por último encontramos los contactos. Aquí está en vivo y en directo el grupo Witsoro con Alicia, Nelson, John y quien les habla, Lady Pineda. Ya para finalizar tenemos nuestras análisis, recomendaciones y reflexiones finales. Como conclusión principal, comenzamos con la particularidad que tiene o que se vio reflejada en los estudiantes ya en sus listados académicos o en sus actividades académicas, ya que los que participaron tuvieron una mejoría. Se constató que al implementar las actividades que involucraran juegos tradicionales de la cultura sicuani, no se identificó ningún juego de esta índole que formara de su parte o de su arraigo cultural. Es por ello que nosotros utilizamos unos juegos que son de la cultura occidental. De los participantes del club matemático, su asistencia fue intermitente, lo que limitó el poder desarrollar las actividades propuestas con el 100% de los asistentes. Esto se debe a que varios estudiantes viven a una hora de camino de la institución. Otra particularidad es que las niñas son bastante expresivas y participativas en este proceso. Todo esto se debe de acuerdo al ambiente de confianza y de aprendizaje que se genere a través del docente. La siguiente conclusión es que se abordó con especial atención la necesidad de implementar repeticiones en las explicaciones con el fin de asegurar una comprensión adecuada de las tareas a realizar. Otra conclusión muy particular que tenemos es que los indígenas sicuani son muy monosílabos. Ellos cuando hablan hacen expresiones como sí, no, tal vez, ajá. Ellos por lo general siempre inclinan la cabeza o si no simplemente muestran una expresión particular que dan a entender si entendieron, si no entendieron, si les hace falta o qué. Como recomendaciones tenemos estas 4 principales que se deben fomentar actividades extracurriculares que estimulen el interés y la participación de los estudiantes en el área de matemáticas, implementar estrategias similares en el entorno escolar para fomentar este aprendizaje en las aulas, destinar unos recursos adicionales para poder identificar y abordar muchas necesidades específicas que los indígenas tienen en matemáticas y al igual lo que es muy claro es fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo. Ya como reflexión final de este proyecto podemos tener en cuenta que existe una gran importancia de conocer nuestros pueblos indígenas, nuestros orígenes, de valorar esa herencia cultural que tienen nuestras poblaciones y que nos invitan hacia una comprensión y a un respeto mutuo entre ellos y nosotros. Que al observar en la forma de vida de nuestros ancestros y en su relación con la naturaleza y los animales, no solo ganamos una perspectiva de lo que fue, sino también de nuestro presente y nuestro futuro. De que debemos reconocer y honrar las tradiciones culturales indígenas para enriquecer nuestra identidad. Y también nos brindan unas lecciones muy valiosas sobre la armonía que existe con el entorno y la sabiduría del equilibrio con la naturaleza. Además de esto, podemos evidenciar que se necesita una capacitación muy exhaustiva a los docentes que aspiren a trabajar en una institución donde el 98% de los estudiantes sean de índole o de origen indígena. Y además, en la formación docente se debería complementar con estrategias específicas para la promoción de la interculturalidad, el respeto por la diversidad y la adaptación de los métodos de enseñanza a las necesidades de las características de los estudiantes. Para finalizar, quiero dejar abierta esta frase que dice: para un sicuani, su vida de aprendizaje se basa en lo que ellos ven, lo que han visto y lo que se imaginan. De allí es que el aprendizaje de las matemáticas formales no se da,
y existe una gran limitación en el entendimiento de esta. Fue una frase que marcó todo el proyecto y esta fue dada por el cacique Pablo Emilio Gaitán. Tenemos nuestras referencias bibliográficas donde se destaca a Ávila Alicia, a Berrío-Zavala, por supuesto tenemos el PEI de la institución, tenemos de la Cruz Saavedra, a Hernández Sampieri, entre otros. Muchas gracias.